Saludos a todos, bienvenidos a este canal del tiempo del fin, donde tocamos los temas escatológicos de la profecía bíblica que están a punto de suceder. Estamos acercándonos al final del Apocalipsis y al final de esos extraordinarios acontecimientos que están ocurriendo en este momento en nuestras Sagradas Escrituras, en este momento extraordinario del Cairo de Dios, que es la resolución de todas las cosas que durante siglos se han estado acumulando y que Dios ha estado a la espera de este extraordinario momento, de este gran momento, para de una vez por todas ponerle final a la maldad que los satanes y los descendientes de Caín han desarrollado sobre la tierra durante, digamos, unos 15.000 años aproximadamente, pero que ha tenido, digamos, su accionar más evidente y del cual han quedado registros más precisos alrededor de unos 6.000 años para acá. Hoy llegamos al capítulo 19 de Apocalipsis, uno de los más interesantes de todos, porque acá se va a empezar a consumar algunos acontecimientos que pondrían punto final a algunas cosas, de las cuales nosotros vamos a ser testigos de ellas, porque ciertamente Dios ha preparado un momento no exclusivamente para Él, porque todos sus ángeles y todos sus santos podrán ver la victoria final de Dios sobre sus enemigos más acérrimos. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno en este capítulo 19 de Apocalipsis, el cual es una consecuencia correlativa de los capítulos anteriores que tienen que ver con la sentencia y la caída de Babilonia. Babilonia es el gran enemigo de Dios desde el punto de vista material, desde el punto de vista de los hombres aquí en la tierra. Babilonia es trasladar toda la maldad de los satanes a los hombres de la tierra y a las obras en la tierra. De manera que pues Babilonia ha sido y será el enemigo de Dios durante estos 15.000 años, y es a ella a quien se le acredita toda la sangre derramada sobre la tierra y todas las muertes que han ocurrido acá. Pero no solamente eso, sino que los cientos de miles de millones que han ido al infierno porque han sido engañados con sus encantos y hechicerías, también se le atribuye a la gran ramera, a la Babilonia. Veamos entonces qué nos dice el capítulo 19 de Apocalipsis. Comienza diciendo: después de estas cosas yo oí lo que sonaba como el rugido de una gran multitud en el cielo gritando: ¡Aleluya! La victoria, la gloria, el poder de nuestro Elohim, porque sus juicios son justos y verdaderos. Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su prostitución. Él ha tomado venganza sobre ella, que tiene la sangre de sus siervos en sus manos. Bueno, entramos en este capítulo 19 de Apocalipsis de una manera extraordinaria, con una gran alegría y un movimiento en los cielos. Los cielos están siendo conmovidos por lo que está sucediendo en la tierra en este momento. Tenemos que recordar que los cielos ha sido un lugar de batalla y de confrontación. Y esta batalla y esta confrontación, que por ejemplo nos relata el capítulo 12 de Apocalipsis, luego fue trasladada a la tierra cuando Satanás ha procurado siempre la muerte de los descendientes de la mujer, que fue anunciado en ese mismo capítulo 12 de Apocalipsis. Los cielos y la tierra han sido lugar de batalla desde siempre, porque por cuanto el enemigo o los enemigos de Dios, los satanes,
porque recordemos que el dragón que nos muestra Apocalipsis 12 tiene 7 cabezas y además tiene 10 cuernos. De manera que, de manera que los enemigos de Dios no es uno solo, son muchos. Y si ustedes pueden obtener el libro de Enoch que está aquí en la internet, ustedes pueden entender y comprender, apenas leyendo los primeros capítulos, qué fue lo que pasó en la tierra cuando los enemigos de Dios, dice en algún lugar, creo que en el capítulo 6 del libro de Enoch, que eran alrededor de 200 los ángeles que primeramente se sublevaron, pero luego ellos arrastraron a la tercera parte de los ángeles de los cielos que Dios creó, miles de millones de ángeles arrastrados a la tierra. Entonces, hay un gran movimiento en los cielos. El lugar donde mora Dios y donde están los principalísimos ángeles está siendo trastornado, pues está siendo movido por cuanto lo que está sucediendo en la tierra les está impactando muchísimo y vamos a entender que lo que está sucediendo en la tierra está influyendo en los cielos, porque los cielos han sido siempre influidos por las cosas que suceden en la tierra, dado que acá está el tesoro más importante para Dios, que son sus elegidos. Bueno, el grito de júbilo en los cielos es extraordinario. Todos los que están en los cielos, que es una enorme multitud, gritaban al mismo tiempo, aleluya, la victoria, la gloria, el poder de nuestro Elohim. Y como ya leímos más abajo, dice, porque sus juicios son justos y verdaderos. Es decir, no se ha juzgado a la gran ramera en injusticia. Por el contrario, el Señor ha esperado miles de años dándole tiempo a la Babilonia, dándole tiempo a las gentes para que se arrepintieran de su pecado. Ellos nunca podrán decir es que no sabíamos, es que no entendimos, es que Dios no nos dio tiempo. Dios le ha dado suficiente tiempo a la gran ramera para arrepentirse. Pero además es que los juicios que el Señor ha establecido son basados en la verdad. No son juicios inclinados o sesgados para favorecer a una parte. Dios no va a favorecer a los elegidos si en ese accionar estuviese dañando injustamente a otros, ¿no? Aquí estamos hablando de dos generaciones, la generación de Dios a través de Set y luego por medio de la fe en el Señor Yeshua, que es la generación santa, y luego la generación maldita, que es la que viene por Caín. Sin embargo, a pesar de eso, de que es una generación que Dios no aprobó, la que nació en el huerto del Edén como consecuencia del adulterio, aunque es una generación no aprobada, sin embargo Dios no ha sido injusto con ella porque Dios primeramente ha dado oportunidad al arrepentimiento. Cuando Dios entregó al pueblo de Israel los mandamientos, estos fueron conocidos de todos, de todo el mundo. No quedó incluido o encerrado dentro del pueblo judío. Así que cualquier persona que conociera cuál era la voluntad de Dios podía haber obedecido los mandamientos. Pero además de eso es que el acumulado de maldad durante estos miles de años ha sido extraordinariamente grande y voluminoso. Yo entiendo que el expediente acumulado en contra de la gran ramera deben ser toneladas de libros y deben ubicar un espacio tan grande como en un continente. Es decir, es demasiado testimonio en contra de la gran ramera, lo que ha desatado entonces este juicio. De manera que Dios, no habiendo inclinado la balanza a favor de ninguno, pero sabiendo Dios cuál sería el desenlace final, nunca se podría decir entonces que el juicio de Dios es injusto o que es basado en la mentira. Imposible. Dios estableció su palabra y la dejó muy clara, y en su palabra están
todos los lineamientos de la voluntad de Dios para que las cosas se cumplan. En este sentido, pues, el anuncio de la gran multitud, lo que la gran multitud está diciendo es que, bueno, el juicio de Dios fue justo y verdadero. Se desató un juicio que fue, digamos, desarrollado en toda su extensión, siguiendo todos los principios y lineamientos legales establecidos en la normativa de Dios. Ciertamente, pues hay un dictamen para este juicio y todos lo sabemos porque ya hemos visto el capítulo 17 y el capítulo 18. Entonces, dice que Dios ha juzgado a la gran ramera, la gran prostituta, y ya hemos podido discernir que esta prostitución a la que se refiere Dios acá es el tener amistad con dioses falsos. Primeramente, hay una fornicación religiosa, que es el tener a otros dioses como Dios propios, abandonando al Dios verdadero y esposo verdadero, que es el creador de todas las cosas. No hay otro Dios fuera de Dios. Dios es el único Dios que hay. Sin embargo, como los satanes han tenido poder y cuando los satanes han desarrollado sus habilidades de encantamiento en las personas, estos le han reconocido como Dios, aunque no son Dios. Sin embargo, por ese poder la gente le ha adjudicado una deidad, porque cuando una persona le pide a cualquier santo de la Iglesia Católica una sanidad física y esta persona recibe la sanidad, pues le adjudica a ese santo de la Iglesia Católica o cualquier otro santo la potestad de ser un Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que esto es algo temporal, que que Dios les ha permitido tener, algo temporal, pero que no hay excusa para nadie, porque toda la verdad de Dios está contenida en su palabra, y su palabra está entre nosotros desde hace 6.000 años para acá, por lo menos, porque ya el libro de la Sagrada Escritura cita a otro libro anterior a ellos, a ella, que era el libro de Enoc. Y el libro de Enoc estaba en la tierra cuando Moisés empezó a escribir. De manera que Moisés, por ejemplo, se dejó guiar para escribir el capítulo 6 de Apocalipsis. El capítulo 6 de Apocalipsis es muy similar al capítulo 6 del libro de Enoc, muy similar, pero el libro de Enoc fue escrito antes. Otro libro que estaba en aquel momento, por ejemplo, era el que utilizó Moisés para escribir el capítulo 5 del libro de Génesis, que es el libro de la genealogía de Adán, como aparece allí escrito, y es donde se desarrolla, donde se explica, donde se narra toda la descendencia de Adán a partir de Set, su segundo hijo, porque el primer hijo, que era Abel, fue asesinado por el medio hermano de Abel, que era Caín, hijo de Satanás. Entonces, dice que Dios ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su prostitución. Y decía una prostitución, que hay una prostitución religiosa, pero hay otra prostitución política, porque los reyes de la tierra fornicaron también con Babilonia desde el punto de vista de las relaciones sociales. Y hemos explicado los enormes privilegios que tiene el Papa en el mundo entero. El Papa es considerado prácticamente el gobernante mundial. El Papa es recibido en todas las naciones con un ceremonial de la más alta autoridad. Duerme en los mejores palacios y en las mejores residencias, come de las mejores comidas y recibe millones de dólares o de euros en donativos de las naciones poderosas económicamente en el mundo entero. El Vaticano es uno de los estados más ricos del mundo sin tener nada que producir.
porque el Vaticano lo único que produce es Babilonia. Babilonia está centrada en el Vaticano, aunque Babilonia se extiende a otras religiones, pero Babilonia está centrada en el Vaticano. Y las relaciones sociales de los presidentes con el Papa es uno de los elementos de corrupción también reseñados en el capítulo 18 de Apocalipsis, que ya vimos anteriormente. Entonces, en consecuencia, como esta prostituta llenó la tierra con su prostitución, entonces Dios tomó venganza sobre ella. Y además vemos algo interesante, que acá hay una acusación, porque dice que esta prostituta, además de ejercer la prostitución, es asesina, porque tiene la sangre de los siervos de Dios en sus manos. Sus manos están manchadas. Luego nos continúa diciendo Juan, y una segunda vez ellos dijeron, aleluya, el humo de ella sube por siempre y para siempre, como señal, como indicador de lo que pasó ya en el capítulo 18, porque debemos recordar que dijimos que la destrucción de Babilonia, Babilonia centrada en el Vaticano, va a comenzar cuando los 10 cuernos se pongan de acuerdo y comiencen a tomar una actitud diferente ahora. Primero fueron sus grandes amigos, primero fueron sus compañeros en la trama de todas las acciones que iban a tomar en la tierra para la destrucción de los hijos de Dios, de los santos. Primero fueron amigos. Algún sector de ellos, como Hierro, que es Roma, que es el Vaticano, que ejerce autoridad y poder en el mundo, un poder dictatorial en el mundo. Esto no se ve, esto nadie lo nota, pero es así. El Vaticano ejerce autoridad sobre el mundo. Si no, meditemos que los presidentes de las naciones van a visitar al Papa. El Papa nunca va a visitar a los presidentes. Son ellos quienes van a visitar al Papa, y todos y cada uno de ellos, cuando ascienden al poder, si es porque ganan unas elecciones y toman el control del poder de su nación, inmediatamente lo primero que hacen es ir al Vaticano a presentarse delante del Papa. Y allá reciben instrucciones sobre lo que tienen que hacer sobre la tierra, no solamente del Papa, sino también de lo que llaman el Papa Negro, que es el director general de los jesuitas en el mundo entero, quien aún algunos aseguran que tiene más autoridad que el mismo Papa. En consecuencia, cuando llegan al Vaticano y acuden a las oficinas del Vaticano, allí es otra cosa. Algo es lo que se muestra al mundo y otra cosa es lo que sucede internamente dentro de su recinto, cuando ellos son guiados y orientados y ordenados e instruidos sobre lo que tienen que hacer en sus naciones para que sus naciones sean dependientes de la autoridad y el poder central del mundo que está en el Vaticano. Entonces el Vaticano es la parte de hierro de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Y la otra parte es el barro cocido, que son los hombres de gran autoridad que hay sobre la tierra, los dueños de bancos, los dueños de las grandes corporaciones que actúan en el mundo, empresarios, todos ellos, los políticos más influyentes y poderosos en el mundo, a los directores de las academias, directores de universidades, los dueños de los medios de comunicación más poderosos e importantes en el mundo entero. En fin, es un conglomerado de gente de poder. Gente de poder que tiene que reunirse con el Papa y recibir instrucciones del Papa. En un momento, determinado por Apocalipsis 18, este barro se pone en contra del hierro. Y es allí precisamente donde comienza a desmembrarse y a perder su
poder y autoridad que por tanto tiempo han tenido. Entonces, a partir de ese momento comienza la caída del hierro, es decir, la caída del Vaticano, cuando los poderosos de la tierra le den la espalda al Vaticano. Y probablemente, esto no lo asegura la Sagrada Escritura, pero es muy probable que durante la Tercera Guerra Mundial una parte del bombardeo sea orientado hacia el Vaticano para comenzar su destrucción. Sin embargo, es durante la caída de los 200 millones de piedras que vendrán sobre la tierra, el ejército de Dios que viene desde lo más lejano de los cielos caerá sobre la tierra. La primera piedra que ha de impactar ha de ser en el Vaticano y lo ha de terminar de destruir. Entonces este humo que se genera primero por la destrucción, por el bombardeo y luego por las piedras, dice que sube por siempre y para siempre como un recordatorio de que por fin fue destruido el gran enemigo de Dios. El versículo 4 nos dice: los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Yahweh que estaba sentado en el trono y dijeron: amén, aleluya. Los 24 ancianos, que entendemos que son 12 más 12, 12 de las 12 por las 12 tribus de Israel. Ahí deben estar 11 hijos, 11 descendientes de Jacob, y debe estar un nieto, porque Dan no está allí. Y otros 12 por los 12 apóstoles, sin duda alguna. 11 por los primeros apóstoles seleccionados, y el número 12, la verdad, yo no sabría decirlo si corresponde, ese fue el puesto que dejó vacante Judas. No sabría decirlo si corresponde a Matías, porque fue la elección de sustitución directa hecha inmediatamente después que el Señor ascendió a los cielos, o es Pablo, quien también fue considerado apóstol por el Señor. No sabemos, pero es muy probable que el que esté allí como número 12 sea Matías, porque él fue seleccionado por el Espíritu Santo para suceder a Judas una vez que éste cometió su transgresión. Por ello son 24 ancianos, 12 por las 12 tribus de Israel y 12 por los 12 apóstoles. El versículo 5 nos dice: una voz salió del trono diciendo: alaben a nuestro Elohim, todos ustedes sus siervos, ustedes que le temen a él, tanto pequeños como grandes. Es decir, todos nosotros debemos alabar a Dios, porque Él es el único digno de ser alabado. Pero en este caso nos están instruyendo a alabarle por la gran victoria desarrollada sobre la bestia, por su juicio y su condenación que Dios había dado, la cual ha tenido culminación, como hemos visto en el capítulo 18. Luego el verso 6 dice: entonces oí lo que sonaba como una gran multitud, como el estruendo de aguas precipitándose, como grandes destellos de truenos, diciendo: aleluya, Yahweh el Shaddai ha comenzado su reino, gocémonos y alegrémonos, démosle la gloria, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado a sí misma. Lino fino, resplandeciente y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino son las obras justas de los Kadoshim, es decir, de los santos, de Yahweh. En consecuencia, nosotros estamos entendiendo acá que hay una gran fiesta en los cielos. Hay una gran fiesta. Dice Juan que él oía que sonaba como una gran multitud, como el estruendo de aguas, como una gran lluvia, una fuerte lluvia que caía sobre la tierra. También como truenos, dice él, ¿no?, que sucedían en los cielos, pero a la vez eran voces. Y estas voces de nuevo decían: aleluya, Yahweh
El Shaddai, Yahweh el Todopoderoso, ha comenzado su reino. Entonces nos estimula, gocémonos y alegrémonos, démosle la gloria, ¿sí? Gocémonos y alegrémonos, ya, porque ya terminó todo el sufrimiento anterior, ya pasó toda la angustia terrible de los tiempos de la bestia y aún de los tiempos del mundo. Ha pasado. Ahora viene lo mejor de todo. Ahora viene el gran momento esperado por Dios, cuando todo volverá a ser como en el huerto del Edén antes que Adán pecara. Dice, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero. La anunciada boda del Cordero con la iglesia, que es el momento más glorioso dentro de los planes de Dios, que es la reunión del Cordero con los suyos, con los que hemos creído en Él. La gran reunión para siempre, eternamente. Una reunión que nunca terminará, que nunca acabará. Es una boda eterna. Esa reunión, ese estar los santos con el Señor en unidad, en uno solo, como Él dijo que debía ser en Apocalipsis 17, cuando Él habló de la unicidad de Dios, del Padre, de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu, que ahora en este momento es Dios el Padre, el Hijo y la Iglesia o los santos, porque el Espíritu de Dios está en los santos. Y como dice Zacarías, en ese momento, cuando se reúna todo en uno solo, será de nuevo, Yahweh será uno solo, como nos ha anunciado. Entonces, dice, porque el momento de la boda ha llegado, el tan esperado momento de la boda. Recordemos el capítulo 25 de Mateo, que se nos habla de las 10 vírgenes, ese novio que está allí. El novio que están esperando es el Señor, y las 10 vírgenes son las doncellas que esperan la llegada del Señor. En este momento, pues es la iglesia quien está esperando la llegada del Señor, la venida del Señor. Y el capítulo 19 nos va a mostrar la venida del Señor. La vamos a ver un poquitico más adelante. Dice que la novia se preparó a sí misma, ¿no? Es decir, no fue como suelen hacer las novias a una tienda a comprarse un vestido que hizo otro. No, en este caso la misma novia se preparó su vestido y el tipo de tela que usó para su vestido no es cualquier tela, es lino finísimo. Y este lino finísimo nos dice, este versículo 8 dice, son las obras de justicia, las obras justas de los santos, los kadoshim de Yahweh, como dice ahí. Continúa el versículo 9 diciendo, el malaj me dijo, el malaj es un ángel, el malaj me dijo, escribe, que benditos son aquellos que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Entonces añadió, estas son las propias palabras de Yahweh. Yo me postré a sus pies para adorarle, pero él dijo, no hagas eso. Yo soy solo un consiervo contigo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yeshua. Adoren a Yahweh, porque el testimonio de Yeshua es el ruach de la profecía. El ruach es el espíritu o es el viento, es el ánimo de la profecía. Eso quiere decir, es lo que le da vida a la profecía, ¿verdad? Entonces, en el testimonio de Yeshua es lo que vitaliza, lo que da ánimo, es la ruach, porque recordemos que hay dos alientos de vida. El aliento de vida Nemashá, que es el aliento de vida que muere, es el del alma, pero un aliento de vida para siempre, un aliento de vida eterno es el del ruach, el ruach que es el espíritu de Dios. Así pues que dice este versículo, este momento extraordinario, dice que benditos son los invitados al banquete de bodas del Cordero. Los invitados al banquete de bodas del Cordero. Es interesante y muy interesante esto.
Sí, tú puedes ser un invitado. ¿Cómo reconoces tú que eres un invitado? Bueno, simplemente aceptando la invitación. Hay que notar acá lo siguiente, algo que nos contó Lucas. Veamos qué fue lo que nos contó Lucas. En el capítulo 14 del Evangelio según Lucas, en el verso 16, el Señor nos cuenta una parábola. Allí dice, Él entonces le dijo, un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. Y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégote que me des por excusado. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo, ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá los pobres, los mancos y cojos y ciegos. Y dijo el siervo, Señor, hecho es como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Entonces, es importante sentirse invitado y aceptar la invitación. Son tantos los que dicen, no, ahora no, no, después, no, primero tengo que hacer esto, primero culminaré mis estudios o primero terminaré esta licenciatura. Algunos inclusive dicen, no, es que no estoy preparado, debo mejorarme, como si el mejorarse fuese un asunto de uno mismo. Eso fue lo que intentaron hacer los judíos. Buscaron la justicia propia y no anhelaron o se refugiaron en la justicia de Dios. Entonces el Malaj dice, qué benditos son aquellos que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Imaginemos que el Padre ha cruzado invitación, ha enviado invitaciones a todo el mundo, Dios le ha enviado invitaciones. Pero ¿cuántas invitaciones están tiradas en el piso, en la calle, sucias, algunos en la basura? Porque las personas nunca le dieron importancia a la invitación de Dios. Pero nos dijo Lucas que los cojos, los mancos y los ciegos irían. ¿Sabes por qué? Porque la soberbia, la arrogancia de los perfectos les hace tomar la decisión de negarse a aceptar la invitación. Pero los que están desprovistos de bienes, los que andan caminando solos en las calles, los que se encuentran azotados por algún mal, los que no tienen nada que ofrecer a Dios, ni nada de qué alardear en la vida, esos aceptan la invitación. Son como la parábola de aquel hombre que se consideraba justo a sí mismo y decía, gracias Dios, porque yo doy diezmo, porque yo asisto a todos los servicios de la semana, porque yo me cuido de cometer pecado. Yo no soy como este samaritano que está acá, como este publicano, como este pecador, como este despojo de la vida. ¿Cuántos hay en el mundo que son señalados por los demás y aún dicen, este no entrará en el reino de los cielos porque es un pecador? Dando a entender con esto que ellos sí entrarán, porque son justos y limpios. Pero el otro, el que es injusto, el que está acusado de pecado, el que está señalado, ese le dice a Dios, Dios se propicio a mí, que soy pecador. Entonces es la soberbia, es la arrogancia la que hace desechar la invitación, pero es la humildad, el sentirse basura delante de Dios, lo que deja la puerta abierta para recibir y aceptar la invitación que Dios ha hecho. Entonces, qué bonito pues que usted quisiera en este momento decirle al Señor,
Sí, Padre, acepto tu invitación. Yo quiero estar en tu boda. Recíbeme en tu seno, Padre. Yo soy un cojo, yo soy un manco, yo soy un ciego, pero yo quiero ir a la fiesta de la boda, Señor. Recíbeme, por favor. Perdóname todos mis pecados y dame oportunidad de entrar. Así pues, entonces, son benditos los invitados al banquete de bodas. Tú estás invitado. Y qué hermoso, ¿no? Que el ángel dice, adoren a Yahweh porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía. Es decir, la vida del Señor Yeshua, no solo durante los 33 años que estuvo entre nosotros, sino especialmente los 3 últimos años. Pero luego de eso, todo el testimonio que ha quedado de la obra de la iglesia, del ministerio de los apóstoles, de los discípulos, como consecuencia de la obra que el Señor hizo sobre la tierra, es el cumplimiento cabal de toda la palabra de Dios. Él vino a cumplir lo que Dios había anunciado que haría. Por eso es que debemos alabar al Señor, porque en ese cumplimiento, en ese testimonio del Señor Yeshua se cumplió todo lo dicho y se pudo determinar, se pudo detener, se pudo dar punto final a la obra de maldad de los hijos de Caín sobre la tierra. Por eso es necesario alabar a Dios. Versículo 11 dice, después vi el cielo abierto. Aquí vamos a comenzar nosotros a ver el regreso del Señor a la tierra. Ya nosotros habíamos comentado acerca del arrebatamiento, del momento en que los santos del Señor son levantados de la tierra y llevados a encontrarse con el Señor en los cielos. Ahora, lo que vamos a ver en este momento es cuando el Señor regresa a la tierra para establecer su gobierno milenial acá en la tierra. En ese lapso que hay en el momento en que los santos suben y ahora que se prepara el regreso del Señor a gobernar en la tierra con sus santos, en ese lapso ocurrieron una gran cantidad de cosas. Lo primero que ocurrió es el juicio a la iglesia. Eso no aparece muy claro en ninguna parte excepto en Mateo 25. Allí se habla del juicio a las naciones. Ese juicio a las naciones es el juicio a la iglesia del Señor. Luego, después de eso, ellos, los aprobados, entran a los recintos celestiales y los desaprobados, pues, a un lugar de muertos, ¿no? Los aprobados entran a los recintos celestiales y se les dice que cierre la puerta detrás de ellos porque se va a desatar la ira de Dios. Y es cuando, bueno, ocurren todos los eventos que nosotros hemos visto hasta ahora reseñados que tienen que ver con la ira de Dios, ¿no? El capítulo 15 y el capítulo 16. Todos ellos nos hablan de las cosas que han sucedido en la tierra, especialmente el gran terremoto. Luego el sol se oscurece y la luna se pone rojiza. Después el bombardeo de 200 millones de piedras que caen sobre la tierra. A esto se le une las 7 copas de la ira. Luego, al finalizar las 7 copas de la ira, viene la caída de Babilonia. Y entonces es en la caída de la Babilonia, ya cuando la Babilonia ha caído, que se apresta el regreso del Señor, y es lo que vamos a ver ahora. Dice el versículo 11, después vi el cielo abierto, y allí delante de mí un caballo blanco. Sentado en él estaba el único llamado, lleno de fidelidad y verdadero. Esto sin duda alguna para mí tiene que ver con la infidelidad y la mentira de los satanes, porque ellos basaron toda su obra sobre la tierra en la infidelidad a Dios, dado que se rebelaron y se apartaron de él, y basaron su obra sobre la tierra en la mentira. En consecuencia, el Señor es el único llamado lleno de fidelidad, o sea, fiel.
y verdadero. En él ninguna mentira hay, ningún engaño, ninguna falsedad, como si hay en los satanes y en su obra que desarrollaron sobre la tierra. Y es en justicia que él dicta juicio, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Pero el juicio del Padre de Yahweh es juicio verdadero, no es juicio basado en el engaño. Y acá también se nos dice que el Hijo en justicia dicta juicio. Y añade lo siguiente, y va a la batalla. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto en versículos anteriores lo siguiente? Vamos a ver. Cuando estudiamos el capítulo 16 de Apocalipsis, vimos que en el versículo 16 dice, habíamos visto que iban a salir o habían salido tres espíritus, un espíritu del dragón, un espíritu de la bestia y un espíritu del falso profeta. Y estos espíritus, que eran demonios, salieron a convencer a los reyes de la tierra para pelear contra el Cordero. Eso es lo que nos está relatando el capítulo 16. Dice que el versículo 14 dice, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Ah? Nos está preparando el capítulo 16 a lo que vamos a ver ahora que va a ocurrir en el capítulo 19. Estos voceros, estas embajadas, ¿cómo sería? Diplomáticos que son demonios, han salido, uno del falso profeta, uno del dragón y uno de la bestia, para reunir a los reyes de la tierra y convencerlos de que peleen contra el Cordero, ¿no? Y el versículo 16 nos dice, y los congregó a los reyes de la tierra, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, es decir, Megiddo, ¿ya? Tierra de Megiddo significa Armagedón. Bueno, la gran batalla de Armagedón, la gran guerra de Armagedón. Y luego el capítulo 17 nos dice lo siguiente. Dice, y los 10 cuernos, que son los 10 cuernos de la bestia, que has visto, son 10 reyes, o sea, 10 gobernantes, 10 hombres poderosos sobre la tierra, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia, o sea, tendrán poder por una hora como reyes juntamente con la bestia, ¿no? Y dice el verso 14, ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es, o porque es el Señor de los señores, y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados, y elegidos, y fieles. Este es el gran preparativo, o el preparativo para la gran guerra, la gran batalla que estamos viendo que ha de ocurrir acá en el capítulo 19. Sigamos estudiando. Entonces, habíamos visto que en el versículo 11 decía, después vi el cielo abierto y allí delante de mí un caballo blanco. Sentado en él estaba el único llamado, lleno de fidelidad y verdadero, y es en justicia que él dicta juicio y va a la batalla. O sea, en ese momento dice Juan, y él va a la batalla, está descendiendo en su caballo para la batalla. En ese momento están los cielos abiertos y desplegados, que quedaron abiertos y desplegados cuando comenzó el bombardeo de las 200 millones de piedras. El cielo se desvaneció y en este instante que estamos presenciando acá en este momento histórico, toda la gente puede ver lo que pasa en los cielos, y es en ese instante cuando se apresta el ejército de los cielos a bajar sobre la tierra, y el que va adelante de este ejército es el Señor Yeshua. Entonces dice, sus ojos eran como llama ardiente de fuego, y en su cabeza había muchas coronas reales, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Y luego añade el verso 13, estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre. Esta túnica empapada en sangre, pues tiene que reflejarnos la sangre derramada por el Señor
en el tiempo en que fue atormentado, cuando fue llevado a la muerte en la cruz, pero digamos que envuelve esta sangre o abarca esta sangre todos los momentos en los cuales el Señor la derramó, cuando fue golpeado con el látigo, cuando fue golpeado con las varas, cuando le fue encajada la corona de espinas, cuando fue atravesado por la lanza, cuando le fueron perforadas las manos y los pies. Esos momentos desgarradores, todo su cuerpo bañado en sangre. Bueno, cuando se puso la túnica, esa sangre pasó a la túnica y la túnica quedó marcada con la sangre del Señor. Sangre mediante la cual el Señor sangre que ha servido a manera de pago para cancelar la deuda que los santos teníamos con Dios por causa de nuestros pecados y nuestras malas acciones. El Señor Yeshua lo ha pagado y entonces eso es lo que está reflejando acá. El verso 13 estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre. Y luego nos dice que el nombre por el cual es llamado es la palabra de Yahweh, o como dicen otras versiones bíblicas, el verbo de Dios. El griego debe decir el logo es la palabra de Dios, la palabra de Dios con la cual Dios creó los cielos y la tierra, la palabra de Dios con la cual Él creó todas las cosas que están sobre la tierra, porque todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Esta palabra de Dios, por eso es que hemos insistido tanto sobre el tema de la Trinidad. El tema de la Trinidad es una doctrina satánica introducida en la tierra con el fin de crear los multidioses dentro de la Iglesia Católica y engañar a la gente para que entendieran tres dioses en uno. Y eso no es cierto, porque no son tres dioses en uno, es un solo Dios que se muestra a sí mismo, no solamente como el Padre creador de los cielos, sino que se muestra a sí mismo como su propia palabra con la cual creó los cielos y la tierra. Y se muestra a sí mismo como su misma Ruach, como su mismo espíritu, que fue enviado a la tierra para hacerle contrapeso al espíritu de iniquidad que Satanás había introducido en la tierra. En este momento nos está presentando al Señor Yeshua, al Hijo de Dios, como la palabra de Yahweh, la palabra de Dios, la palabra creadora. Todo lo creado fue hecho por Él, para Él. Entonces dice, los ejércitos del cielo. Vamos a ver que no solamente viene el caballo del Señor, sino que detrás de Él viene un ejército enorme. Primeramente, en ese ejército deben estar todos los ángeles fieles a Dios, todos los ángeles que guardaron la fidelidad, que nunca se comprometieron ni aceptaron con el engaño de Satanás. Deben ir detrás del Señor y seguramente que muy cerca del Señor, en los puestos de mando, debe ir Miguel, que es el ángel guerrero de Dios en los cielos. Y detrás de todos los ángeles deben venir los santos, porque los santos se quedarán en la tierra gobernando con el Señor durante 1000 años. Entonces dice el versículo 14, los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos. Ahora veamos lo que dice Daniel con relación a este momento. Veamos acá en el capítulo 7, verso 13, que dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El verso 16 dice:
Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, dice, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno, que es el anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Luego dice el verso 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así Daniel refleja este momento que estamos viendo en Apocalipsis 19. Luego entonces el versículo 14 que estábamos leyendo dice, los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Esa es la palabra de Dios. El Señor dijo, yo no juzgo a nadie, mi palabra es la que lo juzga. Todas las naciones, todo el mundo será juzgado por medio de la palabra que el Señor dejó acá en la tierra cuando estuvo entre nosotros. Palabra que dijo que no era de Él, sino que se le había dado el Padre y Él la había traído aquí a la tierra para contárnosla a nosotros. Esa palabra que el Padre le dio, que Él dejó aquí en la tierra, que está recogida y forma parte de este libro, es la que juzgará a las naciones. Entonces dice que Él las regirá, las naciones, con cetro, con vara de hierro, es decir, con autoridad, con firmeza. No habrá posibilidad de desvaríos, ni de locuras, ni de desmanes durante su gobierno. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira de Yahweh. Pisar el lagar significa dar castigo, significa enjuiciar y condenar. Ya esto pues lo refleja la palabra de Dios cuando habla de la cosecha y de la vendimia. Entonces dice, y el versículo 16 dice, y en su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, o Amo de Señores, como aparece. Más adelante, el verso 17 nos dice, vi un malaj, un ángel, parado en el sol, y él gritó a una gran voz a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Este es el momento extraordinario en el cual se va a consumar todo lo que Dios había anunciado, el gran momento de apresar a los poderosos de la tierra, a los asesinos, a los comerciantes, a los que se prostituyeron con la mujer ebria y prostituta, a los que se pusieron de acuerdo entre ellos para destruir a los santos. Este es el gran momento que Dios había esperado. Entonces dice que llamó a todas las aves que vuelan en medio del cielo, seguramente aves carroñeras, ¿no? Vengan y reúnanse para el gran banquete que Yahweh está dando, para que coman carne de reyes, los poderosos, ¿no? Carne de generales, es decir, los que mandan, los que gobiernan, los que tienen la fuerza y el poder. Carne de hombres importantes, carne de caballos y sus jinetes, y la carne de toda clase de gente, libres, esclavos, pequeños y grandes. Estos son los que se dejaron marcar por la bestia, los que no fueron fieles a Dios.
Yo vi la bestia de Apocalipsis 13 y de Apocalipsis 17, la misma, ¿no? Yo vi la bestia y los reyes del mundo, que son la bestia, los Illuminatis, la gente del Club Bilderberg, los dueños de las grandes corporaciones, los dueños de los bancos principales en todo el mundo, los dueños de las academias, de las universidades, los generales, en fin, toda gente de poder enemiga de Dios está en este lugar. Luego dice el 19, yo vi la bestia y los reyes del mundo y sus ejércitos reunidos para la batalla contra el jinete del caballo y contra su ejército. Es la batalla de Armagedón, de la cual hemos venido hablando. Aquella batalla para la cual fueron convocados los presidentes de la tierra, invitados por estos diplomáticos demonios que salieron del falso profeta, salieron del dragón y salieron de la bestia, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo acá. Dice que sus ejércitos y sus ejércitos reunidos para la batalla, es decir, el ejército está congregado en un lugar específico que es el Valle de Megido, en Armagedón para la batalla, ¿no? Y el versículo 20 ya es definitivo. Dice, pero la bestia fue aprendida y apresada, y con ella el falso profeta, que es el anticristo, quien en su presencia había hecho los milagros que había utilizado para engañar a aquellos que habían recibido la marca de la bestia y a aquellos que habían adorado su imagen. La bestia y el falso profeta fueron los dos lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Este es precisamente, en mi opinión, el momento en que se inicia, se da comienzo al lago que arde con fuego con azufre, que no será ya más nunca apagado. Creo que en este momento no existe este lago que arde con fuego con azufre, sino que se ha dispuesto este lugar para este grupo que es el de los enemigos de Dios, ¿no? Diríamos el infierno. Es posible que lo que existe en este momento sea otra cosa. Digo esto porque el lago que arde con fuego y con azufre no se menciona en otro lugar. Entonces dice además que ellos fueron lanzados vivos, son los únicos que van a ser lanzados vivos. La bestia, es decir, todos los presidentes y todos los poderosos del mundo y el anticristo. Ellos juntos gobernaron la tierra y la destruyeron durante esos 7 años finales, que los 7 años de la semana 70 que Dios le dio a Daniel, ¿no? El 21 dice que el resto, que son las gentes, los comunes y corrientes que se dejaron marcar, que aceptaron el dominio de la bestia, que adoraron su imagen, dice, el resto fueron muertos con la espada que sale de la boca del jinete del caballo, que es el Señor Yeshua, y la espada es la palabra de Dios, y todas las aves que habían sido convocadas se hartaron con la carne de ellos. Esto es hipotético y figurativo, pero tiene que ver con la sentencia de Dios y con el castigo de Dios sobre todos ellos. Esta es, digamos, la culminación cuando todos son apresados, pero luego en el 20 vamos a ver el momento del juicio. Ahora todos han sido encarcelados, todos han sido atrapados. Ya los santos tienen ya tiempo arriba con el Señor. Ahora la generación de Caín ha sido atrapada, castigada y va a ser, digamos, sentenciada para su castigo final en el capítulo 20. Con esto pues hemos terminado este tremendo capítulo, el capítulo 19, el capítulo de la batalla de Armagedón, el capítulo donde todo se define, y a partir de ahora comenzará el gobierno milenial del Señor Yeshua. Gracias por ver el video hasta el final. Dios te bendiga.